Una mañana, vamos a decir, desangelada en casi todos los puntos geográficos que nos atañen. Aquí en Torrevieja está lloviendo mucho, todavía no hace mucho viento, pero bueno, el día está para que os quedéis con nosotros en Torrevieja Radio, escuchándonos con buen pie y con cosas que tenemos muy interesantes que contaros, ya que hoy, como es miércoles, tenemos nuestro espacio de psicología y salud mental, que cada vez que tenemos oportunidad hablamos de ello porque es tan importante como la salud física. Pero claro, Gertrude y yo podemos hablaros de nuestra propia locura, pero hemos traído a... Lo hemos dicho esta mañana. Claro, hemos traído a quien más sabe de esto, que es nuestra psicóloga de cabecera, Marta Dueñas, psicóloga del área de salud mental de La Mata, a quien damos los buenos días. Buenos días y bienvenida a nuestra locura, Marta. Buenos días. Bienvenida. Bueno, sentimos que te has mojado. Es verdad. Marta, bueno. La pobre, porque no esperabas tampoco la lluvia, nosotros tampoco, no, pero no, al final... Te ha caído de golpe, ¿no? Sin avisar. Sí, y además la lluvia es una bendición, y en lugares en los que no llueve mucho como aquí, incluso todavía más. Claro. Sí, estamos viendo fotos de nevada de Madrid, en el centro, nevadísimo. También nos han mandado desde Valladolid, pero pienso que allí es más común que pueda nevar, pero en Madrid últimamente también están habiendo nevadas, pero sobre todo por la fecha de enero, febrero. Total, Eso sí, me encanta, si fuera aquí, hombre, estaría chulísimo. Sí, en mi tierra, que yo soy de Burgos, decimos año de nieves, año de bienes, ¿no? Mira, hablando de Burgos, muchas veces cuando damos el tiempo, Marta, ahí decimos que aquí estamos a 20, 21 grados en pleno enero, ¿verdad que sí? Que muchas veces digo, ¿qué pensarán de nosotros en Burgos? Mía, imagínate, pues imagínate, claro. Imagínate, aquí el invierno es una delicia. Sí, ¿verdad? Bueno, el invierno, el otoño, la primavera. Yo el verano me cuesta, me cuesta, pero el resto del año es calidad de vida, es luz, es sol, el mar, es una Marta, gozada. y te costará más viniendo de Burgos, ¿no? Sí, claro. Lo que es el verano tan caluroso y húmedo, sobre todo, esa humedad que sobre hay. todo estos 3 últimos años, ¿verdad? Porque antes se llevaban, en fin, yo creo que ha apretado ¿no? estos últimos años. Estos últimos años ha sido... Yo me acuerdo de jovencita que, por ejemplo, en casa de mis padres, en la habitación, nosotros, mi hermana y yo, abríamos una ventanita, además pequeñita, y nos sobraba. Claro, total. Pero así, Total. nos sobraba. Luego ya, con el tiempo pasamos a un ventilador y luego ya... Más con el tiempo, un aire acondicionado. Claro. Al principio, en pleno agosto sin aire acondicionado en Torrevieja no puedes. Sí, pero incluso en otros sitios como Burgos, por ejemplo, o me acuerdo hace 3 años que estuve en el Camino de Santiago, no había en ningún hotel, en ningún sitio había aire acondicionado. Entonces no están preparados y hay una ola de calor también. Entonces al final también, aunque sea poco tiempo, a ellos también les puede afectar. Puede venir bien. Pues cosas que nos afectan mucho es la salud mental, que nos gusta muchísimo tratar el tema, pues primero con naturalidad y sin tabúes. Por supuesto. Eso lo primero. Y segundo, pues oye, si está tan normalizado, lo hemos hablado muchas veces, ir a ponerse fuerte y a ponerse sano físicamente al gimnasio, pues también hay que hablar de salud mental y dar consejos, y para eso te tenemos importante, a ti. Claro que sí. Siempre le hablamos últimamente, además lo hablamos mucho, Marta, que va muy unido, que siempre el ejemplo de decir... Oye, me duele la garganta, voy al médico de cabecera, un oído, voy al otorrino, tengo problemas digestivos, voy al especialista, pues oye, yo decía que todos tendríamos que ir por lo menos una vez cada 15 días. Fíjate, como la peregrinación a la Meca, sí. Como algo normal. Y como una prevención muchas veces, porque es como todo, si dejamos ese dolor de garganta, no lo miramos y demás, pues puede dar un problema mucho mayor o no. Pero también pasa con la salud mental, ¿no? Al final, el hacer una prevención y demás también es excelente, porque es una manera de, pues... Yo creo que, yo decía que las empresas debería ser como una cosa... igual que te hacen pues, estudios de analítica para ver cómo está tu salud, en general, pues la mental también deberían de hacerlo. En algunas empresas se hacen formaciones, en fin, se mantiene un poco, pues eso, porque no deja de haber un riesgo de burnout, ¿no? Que dicen un poco el síndrome del quemado, pues cuando ya llevas mucho tiempo, cuando los horarios son, cuando trabajas con temas pues muy complejos, al final eso con el tiempo pues deja su huella, factura, ¿no? Claro. Tal cual, por supuesto que sí. Bueno, pues cuéntanos cómo podemos gestionar esas emociones que a veces es tan complicado, tan difícil. Y que cuesta. Y que cuesta bastante, que a veces entramos en una espiral y no sabemos salir de esa espiral. Creo que ahí está el problema entonces. Sí.
Las emociones están muy relacionadas con los pensamientos que tenemos. Se podría decir que un pensamiento pues, es una interpretación de lo que ocurre es X y nosotros como seres humanos interpretamos. Pero tú vas a tener una interpretación, tú vas a tener otra y yo voy a tener otra. Es decir, hay como muchos tipos de verdades, cada uno tenemos la nuestra, ¿no? por decirlo de alguna manera. La cuestión es que eso también elicita algún tipo de emoción, es decir, como que van muy unidas los pensamientos y las emociones. La cuestión de todo esto es que en primer lugar hay que saber, hay que conocer el mundo emocional. Es decir, si tú no puedes sentir siquiera una emoción hasta que estás desbordado o desbordada, va a ser un problema, ¿no? Entonces, quizás tener un conocimiento de dónde sientes la tristeza en tu cuerpo, porque siempre las emociones están en el cuerpo, dónde sientes la ansiedad, dónde sientes el miedo, dónde sientes la vergüenza, etcétera. O sea, saber dónde está en tu cuerpo es la primera clave, porque es la primera manera de gestionar. Si yo no conozco mi mundo emocional, no lo voy a poder gestionar. Entonces, primero autoconocimiento emocional, que muchas veces, como digo, tiene que ver o con pensamientos o con cuestiones de expectativas con respecto al mundo, a los demás, a lo que sea, o con respecto a un comentario que nos hace alguien, etcétera. Que en muchas ocasiones nos abren como ciertas heridas que podemos tener incluso del pasado, ¿no? Un comentario que hace alguien, claro, vale, puede ser un comentario hiriente, por supuesto, pero bueno, no hiere el que quiere, sino el que puede, ¿no? Como dice, no enfada al que quiere, sino el que puede, ¿no? Entonces, al final, si tenemos una herida de otra cuestión, me va a doler muchísimo y no voy a poder casi ni reaccionar. Pero si ante un comentario hiriente yo soy capaz de poner un límite sano y de decir, mira, hasta aquí. Efectivamente, claro, pues bueno, me hago como una protección, entre comillas, ¿no? Porque ese regalo no es mío y lo devuelvo, ¿no? Claro. Directamente, ¿no? Yo te quería preguntar, perdona, Por Marta, ¿cómo, porque a veces no es tan fácil el describir, saber describir nuestras propias emociones. Estoy nervioso y a lo mejor no sabes si es que tienes rabia por algo que ha pasado, te sientes triste por otra cosa. ¿Diferenciar esas emociones también se puede aprender? Sí, por supuesto. Mira, se pueden expresar emociones de muchas maneras o se pueden conocer. Por ejemplo, escribiendo acerca de cómo te sientes puede ser una muy buena opción. Sintiéndola en el cuerpo, como os decía, también es excelente, ¿no? Y de alguna manera viendo qué cosas me dan más rabia, por ejemplo, de otras personas o de... ¿Por qué? Porque eso es un autoconocimiento también. O escuchando, porque a veces yo no tengo ni idea y otra persona que me conoce mucho me dice, oye, y la otra persona y la otra, y tú dices, pero pasa que yo no lo veo, pero los demás sí. Pues autoconocimiento también a través de lo que otras personas que me quieren y que no me quieren hacer daño me dicen, ¿no? Si todos te están diciendo algo... Claro. Hay que hacer caso a eso también, ¿no? Sí, entonces, y si siempre repito los mismos patrones, pues al final, pues claro, es autoconocimiento. No se trata de culparme, no se trata de machacarme por sentir esto, lo otro. No, al revés. Se trata de que se podría decir que la emoción como tal puede ser como una especie de email que manda el cerebro al corazón, ¿vale? Entonces, voy a abrir el email en lugar de destruirlo, ¿no? Voy a tratar de estar en paz con esos emails, que son información y que me pueden venir bien, de hecho. También, Marta, hay veces personas que están pasando un mal momento, pero dan la cara de una manera como que sonríen, hacen como todo va bien, realmente están mal, pero... ante la gente pues no muestran el lado bueno, pero luego, por ejemplo, llegan a casa y se apagan o lloran o están tristes. Eso también se da, ¿verdad, Marta? En muchas personas. Y que luego pueden decir, pero venga ya, pero si estás perfecto, personas, ¿no? si estás divina, si siempre sonríes, si siempre se te oye de una manera o estás de otra, pero realmente esa persona no está bien. Claro, sí, por supuesto. Es como si me pusiera una máscara, ¿no? A nivel social, no quiero que los demás me vean vulnerable, no quiero que los demás me vean débil. Y es como todo. Yo creo que expresar las emociones es humano y está bien hacerlo con ciertas personas. No lo vas a hacer con todo el mundo porque al final es un desbordamiento porque ya no puedes más y tampoco es plan, ¿no? Pero sí que es verdad que con tu gente abrirte es súper importante. Porque uno de los problemas con las emociones es la evitación de las emociones. Es decir, la evitación experiencial nos hace desbordarnos porque llega un momento que no puedo mantener esa máscara, no puedo seguir fingiendo que estoy bien y no lo estoy. Y cada vez las redes sociales llevan más a eso, ¿no? El mundo de casi Mr. Wonderful, o el mundo de apariencia y de... Totalmente. Entonces es mucho más humano conectar y expresar, pues mira...
estado mejor, yo qué sé. Claro, pero cosas, es lo que comenta Marta, no vas a ir diciéndolo a todo el mundo porque no es tu vida privada también, que tú te proteges de... Hay que escoger con quién, claro, hay que escoger con quién, porque además igual te van a hacer comentarios que no te van a venir bien. Hay personas que no lo entienden. Con todo lo que tienes tú, pues como no sé qué, venga, anímate, claro. Sí, eso no ayuda demasiado. Como si le dices a alguien en silla de ruedas, chico, levántate, es súper fácil andar. Eso es un ejemplo muy claro, muy gráfico. Tú nunca le dirías a una persona que tiene una discapacidad en silla de ruedas pero sube tú solo, nunca se lo dirías. Entonces, ¿por qué se lo dices a una persona con depresión? Sí, es la cuestión de el mundo emocional, como es algo que no se ve tangible. Es difícil a veces, pero todos podemos llegar a pasar procesos de estos. Entonces, una persona que haya pasado por un proceso así no va a hacer ese tipo de comentarios. Pero bueno, también podemos poner un límite de la misma manera. Pero si encima estoy con un ánimo súper bajo y me viene un comentario así, ya estoy mal. Te termina de hundir, ¿no? Tal cual. Dices, ¿por qué? O cuando te dicen, si lo tienes todo, si pégate... Total. La gente lo trata de animarnos así, lo hace fatal, porque no quiere que les duela. Porque si ellos conectan con tu propio dolor, les va a doler a ellos. Sí, es muy típico, y aunque suene a chiste aquello de le pregunté cómo estaba y me lo contó. La gente realmente hay veces que no te quiere, no te pregunta cómo estás. No todo el que te pregunta cómo estás es por interés, sino por simple educación, y hay que no compartir demasiado. Y a veces lo que acaba de decir Marta creo que es muy importante. Egoísmo del bueno, como no te quieren ver mal y sufrir ellos, hablo de ya personas allegadas, de familiares, etcétera. Anda, a ver, sí, eso no es nada, pero que si no tienes nada, eso, sale a la calle. Pero te das cuenta que esta persona no le hace bien salir en ese momento, elige quedarse en casa, por ejemplo. Es que ahí en esos casos sí que deberíamos todos aprender a cómo acompañar a otras personas en momentos así. También es verdad que no podemos acompañar a todo el mundo, porque al final también, como todo, ¿no? Pero sí a personas allegadas, personas allegadas y personas cercanas, ¿no? Y saber que una de las cuestiones cuando uno está mal es la tendencia al aislamiento, ¿no? Entonces, a veces, aunque nos digan no quiero salir no tal, pues presentarse uno en casa, yo qué sé, hacer algo que, ¿no? O llamar. La última visita que nos hiciste nos comentabas de rescatar hobbies, incluso. Sí, absolutamente. Es algo, total, es algo que es muy bueno. Total. A mí me vas a permitir, Marta, que abra un pequeño melón, porque estamos hablando de salud mental y de salud mental y de aislamiento de las personas que se sienten mal. Se trata este espacio y cómo ayudarlas. Recientemente hemos tenido que dar noticias muy desagradables sobre un asesinato machista de una persona muy joven, una chica en Orihuela Costa, Chloe, en paz descanse. Bueno, pues ya está condenado su asesino y era su novio. Por diligencias policiales se ha podido descubrir en el móvil cómo llevaba meses y meses y meses con un dominio o sea, la tenía aislada. Una persona es difícil contestar a esta pregunta y no hay soluciones fáciles a un problema tan grande, pero ¿cómo puede una persona que está en una situación como esta empezar a mejorar su autoestima para cortar este vínculo con personas tan tóxicas? Sé que no es fácil, pero a mí me interesaría que tratáramos el tema. Por supuesto. Hace falta mucha terapia, porque hay que tener en cuenta que esa persona, a través de la relación tóxica, ha ido metiéndose casi sin darse cuenta, porque esto es como cuando una tela de araña te va cogiendo, la manipulación, el aislamiento, además un poco los maltratadores o las maltratadoras, vamos a hablar de personas, casi siempre son hombres, ojo, pero bueno, también se puede dar el caso de que... Hay mujeres que no. La manipulación, el cortar todos los vínculos, el hacerte creer que todo es culpa tuya, o sea, una serie de cuestiones que son difíciles, porque esa persona la autoestima cae tanto que la persona se lo termina creyendo y es difícil salir de ahí. Es difícil, no es imposible, por supuesto, y cuanto menos tiempo pase, mejor, desde luego. Pero sí, en esos casos casi siempre hace falta ayuda. Y también, insisto, muchísima ayuda de prevención. Hay que trabajar mucho en los institutos, en los colegios con los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a poner límites antes de que pase eso. Tienen que aprender a ver las banderas rojas para poner un límite en ese momento y no seguir en una relación así. Claro que sí. Incluso se puede dar en relaciones de amistad, aunque no es tan grave. Por supuesto, en el peor caso es la pareja, porque al final es lo más íntimo, ¿no? Claro, pero también hay relaciones tóxicas, de amistades, incluso familiares, sí. Que oye, que te afectan a ti como
como persona. Por supuesto, entonces son temas muy complejos porque es una maraña en la que se ha metido esa persona por la relación tóxica, que es difícil salir de ahí. De hecho, un poco los estudios están en que vuelven a recaer con la misma relación hasta en 7 ocasiones. Sí. Y si no tienen un entrenamiento de salir de ahí primero, salir de ahí y ahí empezar a recuperar la autoestima y toda su vida, es difícil. Es difícil. En el caso de esta joven, Chloe, muy jovencita, personas que están en el instituto, el entorno me imagino que juega un papel importantísimo. Sí, por supuesto, y eso también está bien, ¿no? Ver que si hay alguna amiga, alguna persona que tú estás viendo y que no hay manera y te lo cuenta y que sigue ahí, pues poder hablar con otras personas, ¿no? Claro, dar incluso un poco familiares. La voz de alarma, tanto el instituto donde por supuesto, estamos viendo por supuesto. Pero es curioso, perdonadme que es curioso, yo como, bueno, me atañe con mi género porque soy hombre. Es curioso como es verdad que toda persona maltratada, toda persona que está bajo la dominación extrema de otra persona, se termina echando la culpa porque lo hacen muy bien, entre comillas. El mal lo hacen muy bien los... Claro. No sé si podemos hablar de narcisistas, no sé cuál es la palabra. Psicológicos. Pero termina la víctima echándose la culpa sí o sí siempre. Es decir... Se la echa porque es lo que le ha inoculado la otra persona. Claro. Es la mejor manera en el fondo, ¿no? Esa persona le da toda la responsabilidad, en este caso la culpa, a la otra persona, pero son mentiras, son manipulaciones tremendas, claro. Porque es verdad que esa persona llega a pensar eso, pero es por eso. Siempre que una persona sienta culpa, y esto es otra emoción también a tratar, hay que tener en cuenta que otra persona te está manipulando casi con toda seguridad. Esto es importante resaltarlo. Sí, en mínima o en máxima, ¿vale? Pero siempre que nos sintamos culpables, ojo, porque puede haber un chantaje emocional, puede haber ahí que te estén de alguna manera, entre comillas, manipulando, porque puede haber manipulaciones muy sutiles, muy sutiles. Claro, que no muy sutiles y incluso de familiares, sí. Claro, o nosotros mismos, escuchad, que tampoco es algo que a veces hacemos casi sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, primero responsabilidad de uno propio, ¿no? Eso es lo más importante, porque cuando lo echamos hacia afuera, cuando echamos las culpas hacia afuera, es que no nos responsabilizamos nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo primero siempre, ¿no? Y luego la importancia también, Marta, hablando de autoestima y cuando uno mismo se dice a lo mejor, qué torpe soy, de verdad que soy tan torpe, y tú estás mandando al cerebro esa información de torpeza y tú misma ya te... Sí, total. Un ejemplo, total. Vamos, que no tiene importancia, pero te estás diciendo... Jolín, qué torpe soy, o cuando dices, no puedo hacerlo. Lo que dice Gertrude, ¿es verdad que somos lo que pensamos? Sí, un poco sí, ojo, pero esos pensamientos a veces no eran nuestros, aunque los hayamos incorporado, ya sea nuestro propio lenguaje. Puede ser algo que me dijeron de pequeña y se ha quedado ahí como yo soy. El yo soy es de lo peor, porque al final somos puro cambio. Claro. Si yo puedo decir, yo estoy siendo un desastre, bueno, o yo estoy siendo torpe, bueno, vale, pero ahí no me identifico con que soy torpe. Es decir, ojo, porque el cerebro necesita, una de las cosas que necesita el cerebro es coherencia. En lo bueno y en lo malo. O sea, qué difícil nos lo pones, Marta. Sí, claro, pero si yo le estoy dando a mi cerebro un mensaje negativo, va a estar coherente en lo negativo. Eso es. Entonces va a ser torpe, porque es como que necesita esa coherencia. Entonces, al final tu pensamiento te lleva realmente a ser torpe. Claro, la cuestión es, no, yo estoy haciendo esto, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿No? ¿Qué puedo sacar de ahí de forma constructiva? ¿No? Eso es súper importante. Esto me lleva un poco a la idea también, con el trabajo de las emociones y de la gestión emocional, que en muchas ocasiones también tenemos que trabajar para construir esas emociones agradables, ¿no? Y sentirnos merecedores de ellas, porque el problema está que igual yo estoy pasando por un duelo, estoy pasando por un mal momento en mi trabajo, un familiar, una enfermedad, lo que sea, y no me permito ser feliz. Incluso cuando viene un momento de felicidad digo, no me puedo sentir así, que estoy mal. Claro. Es decir, también esa sensación de sentirte merecedor de todo eso y procurarlo en la medida de lo posible. Pues voy a quedar con una amiga a tomarme un té porque va a ser un momento de alivio. Pues voy a hacer hobby, que va a ser un momento de tal. Voy a pasear por el mar, que... No nos permitimos esos parones, al esos revés, pequeños... Nos echamos más mierda encima, con perdón, ¿no? Estoy mal y no puedo hacer eso. Total, por eso a colación con lo que decías, Gertrude, es muy importante el diálogo interno. Es una de las cosas básicas y se puede construir un diálogo interno diferente. Pero muchas veces es más difícil quitar el que ya tenemos. Eso es súper complicado, aunque se puede, con mucho trabajo se puede, pero es mucho más fácil y además es un trabajo hasta chulo empezar a generar un diálogo bueno con uno mismo
y hay menos espacio para el diálogo que me machaca o el diálogo que no está bien, ¿no? Es como generar algo, ¿no? Desaprender lo aprendido desde hace mucho tiempo cuesta, pero no es imposible. No, total. Es lo que dice Marta. Es más difícil, pero podemos empezar a mandarnos mensajes buenos para que tenga menos espacio en nuestro cerebro en los mensajes negativos. Sí, y se generan conexiones interneuronales que nos llevan hacia eso. Pero mensajes buenos pueden ser algo de me doy los buenos días, me doy las buenas noches, de una buena manera. ¿Qué intención tengo para este día, por la mañana, por la noche? ¿Qué puedo agradecer de este día de verdad? ¿Qué puedo valorar? Porque muchas veces buscamos validación, valoración, etcétera, en todo lo demás, en la vida, en los demás. Aceptación de los demás. Sí, pero también deberíamos hacerlo en nosotros mismos. Internamente, también, ¿no? Sí, también. También porque yo siempre digo, ¿no?, que esto es una carencia. Si yo necesito mucho algo de los demás es porque yo no me lo doy, ¿no? Entonces es súper importante también darse esa parte, ¿no? Claro. Como si estuviéramos hablando con la mejor amiga, como si estuviéramos hablando con una hija, con un hijo, con alguien muy querido. Con alguien muy querido. Es como, si yo estoy hablando con alguien muy querido y ha metido la pata, no le voy a machacar. Claro. No lo voy a hacer. Le vas a decir que no tiene importancia, que bueno, pues ya otra vez será. Sí, no sé qué. Y que aprenda de ese error y que de alguna forma pues construya algo ahí, ¿no? Que esto también es como se aprende en la vida, ¿no? Entonces de esa manera también nos viene bien ese diálogo a nosotros, pero nosotros tendemos a machacarnos. Entonces hay que dejar eso de alguna forma, pero se deja haciendo ese diálogo más constructivo habitualmente. Y romper círculos que tenemos viciosos con nosotros mismos. Sí, pero claro, esto no vale, pero esto no vale con hacerlo un segundo o un día. Es que esto es pico pala. Día a día. Hay que trabajarlo constantemente, al igual que el ejemplo que si tenemos que tomar pues, una medicación para estar de salud, ni hablar de digestiva bien, o quien es diabético todos los días tiene que tomar o pincharse insulina o tomar una medicación para el colesterol, tampoco te lo puedes dejar. Entonces, pues esto también para mejorar la salud mental, no puedes decir, mira, voy una vez al psicólogo y ya me voy a poner bien. No. Por supuesto, con todo este tema de la autoestima, por lo general, también es curioso que a partir de más o menos los 50, 55 años, el ser humano, aunque no lo trabaje a nivel psicológico y demás con un profesional, tiende a tener una autoestima más sana que cuando es más joven. Fíjate, ¿sí? Sí, por lo general. Pues ahora sí que tengo ganas de llegar a ser. Por lo general, no todo el mundo, pero por lo general sí, porque ya te da un poco igual. Es verdad, estás como de vuelta, ¿no? Lo que piensen los demás, claro lo que tal, ya no tienes tantas expectativas, tienes más conexión con otras personas y pocas habitualmente, pero muy buenas. Es decir, sí, hay cosas que si tienes buena salud y demás, es un momento de plenitud en la vida normalmente y que tenemos que coger como tal, porque muchas veces también nos fijamos, ay, estoy envejeciendo, hay los dolores, hay... Es lo que te iba a comentar, creo para otra, si te parece la próxima vez, que es muy importante, muchas personas, por ejemplo, hablo de mujeres en este caso, porque son las que entran en menopausia, lo llevan fatal, no saben lo que está pasando con su cuerpo, hay un cambio total, tanto de peso, de la hora de dormir, cómo te cambia el sueño, etcétera, muchas cosas, cambios físicos como, uy, esta barriguita, yo no tenía esta tripita antes, esto, y hay personas que se adaptan, que lo llevan bien, pero hay otras que se niegan y luchan contra la edad, que lo bueno es que llegue hasta los 100 y pico, ¿no? Ojalá todos llegáramos, pero luchar contra la edad es verdad que no se puede. No. Sí, pero hay personas que lo llevan muy mal. Sí, como todo cambio es una crisis. Todas las crisis requieren, pues sí, trabajo, tiempo, de aceptación, por supuesto, y de no luchar contra lo que no puedes cambiar. Es decir, si la menopausia nos trae cambios y algunos son desagradables, otros no, pero bueno, la mayoría son un poco tal. La mayoría vamos a hacer que nuestra vida sea lo mejor posible para adaptarme a esos cambios. Es que eso es lo que hay que hacer, no luchar contra lo que no puedo cambiar. La famosa resiliencia, que es ir adaptándose a todo lo que te viene. Absolutamente. Y si puede ser con sentido del humor, mejor. Hombre, pues sí. Claro. ¿Cómo ayuda? Desde luego. Sacas el abanico y y ya está. Te dan, y se van los sofocos. Te dan sofocos, pues te ahorras en energía y no tienes que poner... Le he colgado, discúlpame. Y no tienes que poner la calefacción. Oye, pues vamos a tomárnoslo con humor. Pero es un buen tema para tratar para tu siguiente visita, porque es verdad que nos
centramos mucho, porque a todos nos preocupa, la salud mental de nuestros jóvenes, adolescentes, pero ojo, que los mayorcicos también tenemos nuestra amiga. Desde luego, claro. Sí que es verdad. A lo mejor era una llamada, bueno, lo dejamos que vuelvan a llamar, Gertrudis. Nada, no pasa nada. Nosotros no tenemos los teléfonos abiertos en entrevistas, entonces si quieren llamar... Para lo que estamos hablando, para el tema, pues pueden hacerlo. Sí, por supuesto. Y bueno, cuéntanos también que de unos talleres muy importantes que vas a realizar. Me gustaría saberlos porque mucha gente se querrá apuntar. Entre ellas, Josep y yo. Sí, que nos va muy bien, sí señora. Sí, pues va a ser un curso de mindfulness y compasión en el que vamos a trabajar cosas como las que hemos hablado hoy. Y está muy bien porque son 4 sábados seguidos, los 2 últimos sábados de febrero y los 2 primeros de marzo, y entonces nos va a dar tiempo a trabajar muchas cuestiones que nos ayuda a centrar la atención en el momento presente, nos ayuda a gestionar las emociones y los pensamientos, el diálogo interior, en fin, son como muchas cosas. Y además al hacerlo en grupo es como muy especial. Yo, que tengo el privilegio de haber guiado tantos grupos, al final veo que cada grupo es diferente, pero todos tienen algo único y especial que es, bueno, pues hay que vivirlo, ¿no? Va a ser 4 sábados, 4 sábados correlativos, seguidos, quiero decir. Los 2 últimos de mes de febrero y los 2 primeros de marzo van a ser 4 horas, de 10 a 14. Y bueno, pues... ¿Y cómo se pueden apuntar? Pues pueden escribirme un WhatsApp al 628 577 225, 628 577 225 y yo les paso toda la información. Es algo que hay que vivir. Yo creo que son de estas cosas. Mucha gente ha hecho ya cursos conmigo. Si ellos pudieran hablar, hombre, yo os hablo en voz de ellos, que bueno, pues ha habido gente que incluso me ha dicho que es un curso que le ha cambiado la vida. Sin expectativas, eso sí, porque al final iremos a vivir lo que haya que vivir, pero bueno, es interesante. ¿Se realiza al aire libre? ¿En algún... No, va a ser en los Montesinos esta vez. Yo voy haciendo un poco en Torrevieja, Montesinos, Guardamar, voy un poco, pues bueno, cada vez cambiando y demás. En el centro de yoga Apsana, es un centro de salud de yoga y de, bueno, pues en el que hay cursos, hay formaciones y demás, con Ana, que es amiga y que hemos hecho ya muchas formaciones juntas. Y yo lo hago en su centro ahora en este mes de febrero y marzo, en los Montesinos. ¿Y cuántas personas pueden? ¿Hay un límite? Me imagino que sí. Sí, y de hecho ya hay bastantes plazas cubiertas, entonces yo creo que nos quedan 4, si no recuerdo nada más. Entonces, si la gente le apetece, no estoy segura si son 4 o 6. En total, como mucho, va a haber 14, 16 personas como mucho. O sea, es un espacio muy grande, pero no masificamos. Más personas. Repite el número de teléfono otra vez, sí, Marta. Por supuesto, 628 577 225. Pues muchísimas gracias, Marta Dueñas. A vosotros siempre, es un placer venir aquí. El placer es nuestro y te esperamos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Por supuesto que sí, aquí gracias, estaré. Marta. Un abrazo. A ti.